Buen día, me alegra poder saludar a todas aquellas personas que siguen nuestro devocional, que podamos disfrutar juntos de la palabra de Dios. Leamos el capítulo 4 de Esdras. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadat, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿Cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no le hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿Quién os dio orden para edificar esta casa, para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelos saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbassar, a quien había puesto por gobernador, y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces Sesbassar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. El devocional del día de hoy se titula
palabra y acción. Es importante recordar que Dios usa a quien quiere para cumplir su plan y su propósito. En este caso, Dios despertó el espíritu de un rey llamado Ciro para que diese la orden y los recursos para reconstruir el templo en Jerusalén. También despertó el espíritu de los jefes de las casas paternas, a los levitas y a los sacerdotes para que juntos restauraran el altar de adoración a Dios. Esto también hizo que se levantaran enemigos, los cuales no deseaban que la reconstrucción se llevara a cabo, como lo vemos en el capítulo 4, versículos 5 y 6. Sobornaron a los consejeros para que frustraran la reconstrucción del templo en el tiempo de Ciro, Darío y en el reinado de Asuero, reyes de Persia. Escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y Jerusalén. Todo esto ocasionó que la obra se detuviera aproximadamente 15 años. Es ahí donde inicia este capítulo. Nos habla que los profetas Ageo y Zacarías instan al pueblo a oír la voz de Dios para que retomen la reconstrucción del templo. Si tal vez hoy estás atravesando momentos de desánimo, estancamiento, duda, temor, frustración, es importante que puedas decidir oír la voz de Dios. Esta puede venir a través de su palabra o a través de personas, bien sea familiares, amigos, pastores, los cuales vienen para alentarte y para animarte a avanzar. Zorobabel, hijo de Salatiel, era el gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadad, era el sumo sacerdote. Ellos eran en ese momento la autoridad visible, y al recibir la palabra que venía de parte de Dios, accionan y se levantan para reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Si hoy tú eres autoridad en medio de tu casa por ser el padre o la madre de familia, o si eres el único cristiano en tu casa, Dios desea que te levantes, acciones y le creas a la palabra que Él ha dado sobre tu casa y tu familia. Dios, además de desear que la casa física donde Él se manifiesta esté en buenas condiciones, también desea que nosotros como casa espiritual donde Él mora estemos restaurados integralmente, espíritu, alma y cuerpo. En el versículo 3 vemos cómo vino Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai a preguntar a los ancianos quién les había dado orden para edificar la casa y levantar los muros. Me encanta la respuesta de ellos. Versículo 11. Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Primero se presentan como siervos de Dios, los cuales obedecen su voz, y después hablan del respaldo que tienen del rey Ciro. Versículo 13. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, él mismo rey dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Esto me enseña que siempre debo darle la gloria y la honra a Dios, porque por su amor y misericordia es que hemos podido alcanzar y llegar donde hoy estamos. Es Dios quien pone el querer como el hacer en el corazón del hombre
para que nos llamen en un puesto de trabajo, para que nos vaya bien en los estudios. Por eso es Él quien merece primeramente toda exaltación. Al conocer la respuesta de ellos, Tatnai, gobernador, y Setar-Boznai le escriben al rey Darío para que aclare el asunto, y mientras esto se aclara, la obra no cesa. La inquietud de éste es con el fin de que se busque en la casa de los tesoros del rey que está en Babilonia la orden de reedificación de la casa de Dios en Jerusalén, escrita, dada por el rey Ciro, y así les pudieran enviar la voluntad final del rey sobre el asunto. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias porque sé que en momentos específicos de mi vida tu palabra de ánimo y de aliento ha llegado para levantarme y restaurarme. Sé que todo lo que tengo y lo que soy te lo debo a ti. Recibe toda gloria y toda honra. Gracias por tanto amor, gracias por tu Espíritu Santo, porque sé que no estoy sola. Te ofrezco mi mente, vida y corazón como un templo. Ven, vive, habita, mora en mí. Quiero que construyas en mí un templo siguiendo los planos de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. En el devocional de mañana vamos a saber cómo es el desenlace de esta historia. No te lo puedes perder. Levántate y resplandece en su amor, siendo luz del mundo.